Bueno, antes de iniciar el tema de la clase 4, ¿sí? Voy a repasar básicamente los conceptos principales y las formas que hemos utilizado, porque lo que sigue a continuación son más fórmulas todavía. Entonces, conviene un poco repasar esto y ver las otras fórmulas asociadas a las que ya hemos visto. Porque después nos falta sí, el tema de mañana, y la próxima semana ya se finaliza esto. ¿Ya? Y después tenemos una clase de repaso de los temas fundamentales y vamos a explicar la modalidad del examen del primer parcial, ¿no? Que está programado para el 7 de octubre. Jueves 7 de octubre es el primer parcial. Entonces, hay un día, no, sería el primer parcial es el miércoles 13 de octubre. Miércoles 13. El jueves, de acuerdo a nuestro programa que ya les he enviado, va a haber un repaso. En esa forma de repaso voy a repasar los conceptos fundamentales del tema de línea de transmisión, más el de guía de ondas, y sobre todo les voy a mostrar los errores más fundamentales que han hecho durante la presentación de sus laboratorios. Entonces, previamente les voy a mandar sus laboratorios y sería el próximo jueves vamos a hablar sobre los errores en los laboratorios que no se repiten en el examen y la modalidad del examen. O sea, todo lo que le estoy diciendo ha sido programado y eso es, ¿ya? De todas formas, voy a volver a mandar el calendario de guías de onda, ¿ya? Donde van a estar los últimos dos temas, el fecha de repaso y el primer parcial. Por si acaso, les voy a volver a enviar la programación hasta el primer parcial de nuevo, ¿ya? Bueno, hecho esa aclaración, entonces, vamos a empezar ahora unas presentaciones para repasar los conceptos con los que hemos estado trabajando. ¿Ya? Por ejemplo, hemos dicho, vamos a tener este sistema de referencia y hemos utilizado a John Krauss como libro de referencia, el capítulo 12 de John Krauss, y hemos utilizado de ahí, por ejemplo, este sistema de coordenadas y hemos ubicado nuestra guía rectangular. Es la guía que estamos analizando. Bueno, aquí el problema era, vamos a ir aplicando nosotros unas ondas transversales electromagnéticas, ¿sí? Y queremos que queden encerradas y se propaguen a través de la guía. Para eso hemos estudiado las ondas de TE, ¿sí? Para simplificar, pero que nos permiten sacar las conclusiones sobre lo que pasa dentro de la guía y cómo las condiciones para que la onda quede encerrada y se vaya propagando. Eso era. Resultado de todo eso, hemos utilizado el análisis que está en el John Krauss y hemos puesto este juego de ecuaciones. Entonces, este juego de ecuaciones me describe, ¿sí?, la variación de estos campos en la condición de propagación. Para que exista condición de propagación, hemos dicho que algunas de las componentes de los campos que queremos que se propaguen aquí, por lo menos una componente, tiene que ser en la dirección de propagación. Y para el análisis se ha supuesto que esta es la onda, o sea, la variable que se propaga en el mismo sentido de la propagación, que sería el eje X. Cuando eso existe, entonces hablamos de guía de onda capaces de poder transmitir o encerrar dentro de la guía ondas electromagnéticas que se propagan. Y esas ondas se le llaman ondas de modo superior. Sí le hemos llamado.
Después hemos hablado de los modos también, ¿no? Muy bien. Entonces, pero también hemos dicho que haciendo el análisis de estas ecuaciones, y hemos hecho hasta ahora análisis de algunas variables nomás, la constante de propagación, la K2, pero nos falta, por ejemplo, esta variable, ¿sí? Entonces, eso lo vamos a hacer ahora. Y hemos dicho, vamos a analizar las variables de estas y cada uno de estos componentes. Lo que pasa es lo siguiente, entonces, y hemos dicho, vamos a caracterizar a la onda transversal eléctrica con estos subíndices M y N, ¿sí? Y estos subíndices M y N podrían tener los valores 0, 1, 2, 1, 1, así. Los más comunes son que los índices de esta sean 1 y 0, y 2, 0 y 1, 1, ¿sí? Entonces, estos son lo más común. ¿Qué sería esta? Este sería un modo con una determinada frecuencia, con una determinada longitud de onda, que tiene la condición y se propaga por ahí. Y entonces dice, estamos propagando el modo de E10. Este es otro modo. Entonces habrá otra frecuencia y otra longitud a partir de la cual se empieza a propagar ese modo. Ese es otro modo. Y así este otro, ¿sí? Este modo es, ninguno de los índices es 0, entonces todas estas ecuaciones entran para caracterizar esta propagación. Pero, por ejemplo, en este caso, este 1, este M, se refiere al lado mayor, aquí a este lado mayor, y N se refiere al lado menor, este. Entonces, hemos caracterizado 1, 0, por ejemplo. En este caso, el n es igual a 0. Y al hacer n igual a 0, algunas de estas ecuaciones desaparecen y solamente entrarían en consideración la propagación de algunas de estas ecuaciones para caracterizar lo que ocurre esto. Y en este caso ¿sí? Es n es igual a 0, pero el m es igual a 2. Y hemos dicho entonces que este m nos dice la cantidad de semiciclos en la dirección del lado mayor. Semiciclos de E. ¿Ya? Entonces, en base a eso, para hacer una gráfica, para tener idea cómo se acomodan el campo eléctrico y magnético aquí, entonces este sería un modo, cómo se acomoda, este es otro modo y este es otro modo y puede haber más modos, ¿no? Entonces, conceptualmente la palabra modo es el modo en cómo el campo eléctrico y el campo magnético se acomodan a partir de una determinada frecuencia para propagarse. Ese es el concepto fundamental, pero vamos a repetir este concepto de modo cuando veamos el próximo tema de fibra óptica. ¿Ya? Entonces, para graficar esto, ¿qué significa esto? Un poco más físicamente, hemos utilizado este diagrama. ¿Miren? Ahorita le voy a mostrar en grande. Ahí estaría, ¿eh? Entonces, aquí está el modo 1, 0, el modo 2, 0, y así, ¿no? Por ejemplo, este 1, ¿qué significa? Que hay una variación de E en la dirección del lado mayor, este es el lado mayor, entonces el campo eléctrico aquí es 0 y aquí también es 0 porque son las láminas conductoras. Y conforme avanzamos y nos desplazamos en este sentido o en este sentido, ¿sí? Entonces el campo eléctrico va aumentando y en el medio el campo es amplitud máxima. Entonces, por eso hemos dicho, ¿podemos dibujar la variación del campo eléctrico? Sí, podemos hacerlo de esta manera, así. Va a ir creciendo el campo eléctrico, llegamos aquí, amplitud máxima, las líneas de campo están más juntas, la intensidad es máxima, y después de ese punto mayor empieza a decrecer para el otro lado también, ¿no? Entonces tenemos aquí un máximo y aquí decrece y así hace 0. Y entonces por eso el dibujo de este modo es así, ¿no? Esto es así. Entonces este 1 significa un semiciclo. Y entonces este 2, ¿qué va a significar? 2 semiciclos en el lado mayor. Y aquí está, miren,
Aquí tiene un semiciclo así con el máximo aquí, y aquí tiene el revés así con el máximo aquí. Entonces, este son el número de semiciclos en este sentido. Y la n, el número de semiciclos en el otro sentido, ¿no? Porque esta variación del campo que está aquí, eléctrico en este caso, también puede ser en este sentido, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces ya hablaremos del lado n es igual a 1 aquí, en este sentido. ¿Sí? Muy bien. Y estas eran las gráficas. Después hemos visto, hemos definido las constantes de todas esas ecuaciones, ¿no? Esta es la constante K2, que estaba en función de n y m, que me definen el modo y las dimensiones de la guía. Y después, obviamente, esta se ha relacionado con la constante de propagación, con todas estas consideraciones respecto del dieléctrico. ¿Sí? Entonces, para una guía que no tiene pérdidas, básicamente, entonces la constante de propagación esta se simplificaba y teníamos estas formas, ¿ve? Miren entonces, aquí tengo la variable que, la variable está acá, en función de las dimensiones y el modo. La constante de propagación en función de las dimensiones y también el modo. Pero está relacionada con este factor, ¿sí? Y entonces eso nos ha permitido a nosotros caracterizar a la constante de propagación. La constante de propagación, igual que en una línea de transmisión, ¿a qué es igual? A alfa, atenuación, más J beta fase. Y entonces, en función de eso, hemos analizado qué pasa con esta relación. Este valor comparado, este valor positivo comparado con este valor negativo. ¿Sí? Y entonces, en función de eso, hemos dicho, la onda está en propagación, no se propaga, está lista para propagarse. Y hemos visto esas condiciones analizando la ecuación 222. ¿Sí? Y esta ecuación 222 es la misma que la 224 por el hecho de que esta primera parte es K2 al cuadrado, este que está aquí. Y a esta parte se le llama beta 0 al cuadrado. Por eso esta expresión la hemos analizado aquí. Y aquí también hemos utilizado para hacer, digamos, el mismo análisis, ¿no? Entonces hemos analizado esto también para ver si la guía está guía opaca, no conduce, está en el instante de empezar a propagarse o ya está en propagación. ¿Sí? Esas condiciones lo hemos hecho analizando estos valores que está aquí. ¿Ya? Y en función de eso hemos sacado la frecuencia de corte. ¿Ya? Es la que nos dice a partir de dónde aparece un determinado modo. Y eso, lo vuelvo a repetir acá, es porque es importante para aclarar los conceptos. Sería esta vez de nuevo, está aquí la ecuación, esa 2.4, y aquí se echa el análisis, ¿ves? Para frecuencias bajas, ¿sí? Entonces este valor es bajo, este es positivo, ¿sí? O al revés, cuando esto sea mayor, o cuando estos sean iguales, y en función de eso hemos definido las frecuencias de operación y hemos definido si la onda se propaga o no se propaga. Si esto es un número imaginario, si esto hay una igualdad o es un número positivo. ¿Sí? Entonces, si es positivo, esto va a dar un valor alfa. ¿Sí? Y se dice que la guía tiene una atenuación alfa. Y cuando en la guía tiene cierta atenuación, la guía no se propaga. Para que la guía se propague, el alfa tiene que ser 0. Así es. Entonces, por eso, aquí hemos dicho, para frecuencias bajas, esto es un número real, ¿sí? Hay atenuación de la onda, va a haber una alfa, y se dice guía opaca, no se propaga.
Cuando estos son iguales, estamos en la llamada frecuencia de corte del modo considerado, ¿sí? Estamos en la condición de transmitir, ¿sí? Una frecuencia un poquito más alta ya se empieza a propagar, ¿ya? Y obviamente ahora cuando la frecuencia es más alta, este número negativo va a ser mayor que esto, aquí la alfa va a ser a 0 porque esto va a ser J solamente y entonces la atenuación no va a existir y se va a propagar. Entonces, estamos en la condición. Aquí hay una propagación muy grande y se dice que no propaga. Aquí estamos en el límite, en la llamada frecuencia de corte. Mayores a la frecuencia de corte, entra en propagación y la atenuación es 0. O sea que la guía no conduce, está en el límite para conducir y conduce sin atenuación. Así funciona la guía, ¿no? Y entonces hemos sacado las frecuencias de corte para los... Y aquí está la frecuencia de corte, obviamente en función de las dimensiones, n y m del modo. Esta es del material que esté dentro de la guía, ¿sí? Entonces, y ya teníamos esta condición de propagación, ¿sí? Entonces, teniendo esto y teniendo esta frecuencia, podemos calcular la longitud de onda de corte también, ¿no? Esta es la frecuencia de corte y podemos sacar la longitud de onda de corte, lo hemos sacado y lo hemos llamado 229. Muy bien, tenemos la longitud de onda de corte, esta que me da la condición de propagación es esta y estas dos están relacionadas, ¿no? Ahí está. Entonces, si hacemos un alto aquí, en función de las dimensiones y del modo, podemos calcular si la guía conduce o no conduce. ¿Está en propagación o está en no propagación? Eso es. Y pues, entonces ahora ya empezamos a generalizar esto, ¿no? Como la frecuencia de corte o la longitud de onda de corte están relacionadas del N y M, quiere decir que dependiendo de estas relaciones, va a tener un determinado valor. Por eso es que conviene que nosotros notemos la frecuencia de un corte asociada a un modo. Por ejemplo, si esta es la frecuencia de corte y que estamos trabajando con el modo 1,1, digamos, entonces aquí va a ser un 1, aquí va a ser un 1. Y entonces habrá que poner aquí frecuencia de corte 1,1. Aquí podemos poner su índice también, ¿no? O la frecuencia de corte del modo 1,0. Y aquí sería frecuencia de corte 1,0. Entonces podemos generalizar esta fórmula y ver incluso otras fórmulas que también ya le hemos visto, ¿ya? Eso lo veremos aquí a continuación. Ahí está, ¿ve? Aquí está la generalización, la misma fórmula frecuencia corte, ¿ve? Entonces esta ya es una forma genérica, ¿sí? Dice, podemos calcular la frecuencia de corte de cualquier modo, Mn, ¿sí? Va a ser la velocidad en el medio limitado, aquí arriba, la velocidad fuera de la guía, sobre 2, velocidad fuera de la guía sobre 2, y estas relaciones. Entonces, esta sí es una forma más genérica porque nos permite calcular de acuerdo al modo cuál es su frecuencia de corte, ¿ya? Esta era la que teníamos hace rato, ¿no? Entonces, lo único que hemos hecho es poner los índices M y N aquí. Hemos generalizado a esta y nos queda esta, ¿ya? 1 sobre esta raíz cuadrada es esta, velocidad de medio limitado. Si es que aquí ponemos un sub 0, es sub 0, será la C. Muy bien. Además, ya podemos ver otras formas, finalmente, ya para ordenar. Ya podemos hablar de las variables dentro de la guía, fuera de la guía, y ahí esta parte ya habíamos llegado a estas conclusiones. ¿Ve? Esto todavía no lo voy a ver. Aquí, ¿ve? Así como hay una frecuencia de corte del modo Mn, habrá una fase Mn, ¿sí? Dentro de la guía. Habrá una velocidad de fase de ese modo,
¿sí? Y habrá una longitud de la guía MN para ese determinado modo, ¿sí? Estas son fórmulas que hemos visto, nada más que ahora está generalizado, ¿no? Ya tenemos para calcular, obviamente, esta, para cualquier modo, esta beta, esta, la velocidad y la longitud de la guía para un determinado modo. Porque nosotros hemos hablado de una longitud dentro de la guía y de una longitud fuera de la guía, ¿no? Y después de eso hemos hablado de velocidades de fase también, ¿no? Velocidad de fase, velocidad de propagación y velocidad de grupo. Hemos hablado. Aquí simplemente estamos con esto generalizando, ¿ya? Entonces, a partir de esto, ahora quiero ordenar, ya que hemos aclarado esta situación. Veremos entonces, ahora sí, la siguiente condición. Si tenemos una determinada guía de onda rectangular, ¿sí? Unas ciertas dimensiones, estamos dando estas dimensiones, y empezamos a aumentar la frecuencia. O sea, digamos, partimos de frecuencia cero y vemos si se propaga o no se propaga. Obviamente, con frecuencia cero el valor, el valor negativo va a ser mayor que la parte positiva, va a haber una atenuación. No se va a propagar, pero va a llegar en un valor que va a estar en el borde para la propagación. Entonces, ese concepto lo vamos a graficar, ¿ya? Este sería el gráfico. Aquí está. ¿Bien? Entonces, imaginariamente tenemos aquí una guía rectangular y le empezamos a aplicar una frecuencia. Acá está el eje de las frecuencias. Empezamos a aumentar la frecuencia, ¿no? El valor, el valor negativo es pequeño, hay un valor de alfa y estamos acá, no se propaga. Guía opaca. Pero va aumentando la frecuencia, ¿no? Va aumentando la frecuencia, ¿sí? Entre el valor positivo y el valor negativo, va aumentando el valor negativo. Y va a llegar un momento en que van a ser cero, y aquí está la condición de propagación que le hemos llamado. Y como es la primera que aparece, le llamamos frecuencia de corte cero, la primera, la inicial. Y como es la primera que aparece, se le llama el modo dominante, ¿sí? Eso quiere decir que cuando tenemos una guía y empezamos a aplicarle una determinada frecuencia, cuando estamos por aquí, no se propaga. Pero cuando llegamos a este valor, superior un poquito a este valor, ya se empieza a propagar. ¿Cuál modo se propaga? Va a depender de las dimensiones de la guía, pero siempre ese modo, el que primero que aparece, ¿sí? Se le va a llamar el modo dominante. O sea, es el primero que aparece. Ese es, ¿ya? Y en el caso de la guía de onda rectangular es el 1,0. Ese es el primer modo que aparece. Y por eso se le llama el modo dominante, ¿sí? Eso quiere decir que si nosotros a la guía, si conocemos esto, le aplicamos un valor por acá, mayor que este, ¿se está propagando? Sí, se está propagando. ¿Qué modo se está propagando? El modo 1,0, o el llamado modo dominante. Eso es. Bueno, y entonces, con este valor de frecuencia aplicada a la guía, es este el que se propaga. Y aquí sería esta, digamos, y si esto se propagaría de un extremo al otro de la guía. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si empezamos a aumentar la frecuencia? Empezamos a aumentar y llegamos a otro valor. Mire que le hemos llamado frecuencia de corte 1. Entonces, a frecuencias superiores a esta frecuencia, digamos un valor por aquí, ocurre lo siguiente. Esta frecuencia que está por aquí
es mayor que esta. Entonces, este modo se está propagando. Y esta frecuencia es también mayor que esta. Entonces, se está propagando otro modo. Si este le hemos llamado el primer modo, ¿no ven? Entonces, este otro se llama el primer modo superior. Otro modo, si quiere. Entonces, este es el primer modo que aparece, este es el otro modo que aparece. Y para un valor que está aquí, en este valor, por ejemplo, que es superior a la frecuencia de corte 0,1, y esta, coexisten los dos modos. Este modo se anda propagando y después también este modo. Los dos coexisten. Si nos mantenemos ahí, ¿cuántos modos se están propagando? Dos. ¿Sí? Para el rango entre este valor y este valor, se propaga un solo modo. Y entre este y este se propagan dos modos. En la práctica, entonces, como estamos acá en el límite en no propagación y propagación, los fabricantes dan una tolerancia aquí. Dejan un margen aquí en este valor y otro margen por aquí. Y entonces dan un rango de condiciones de operación. ¿Sí? Y le dicen, esta guía de onda propaga el modo dominante, el primero, entre este valor y este valor. Entonces le da el rango de funcionamiento, dando una tolerancia del 10% para acá y del 10% por acá. Y lo mismo va a hacer aquí, va a tener sus tolerancias y le va a dar el rango de frecuencias en la que esa guía, ¿sí?, propaga dos modos. Y así sucesivamente. Si aplicamos una frecuencia aquí, se están propagando tres modos. El modo rojo, digamos, el modo verde y el modo azul, y coexiste. Y esto puede irse incrementando. En el caso de las fibras ópticas, la fibra óptica es una guía circular, ¿sí? Entonces también tiene su frecuencia de corte, también tiene su longitud de onda, todo lo que estamos diciendo para la guía también lo tiene la guía, una guía circular. Una guía circular que puede ser hueca y la fibra óptica que es una guía circular. Nada más que no es hueca, está rellena de un vidrio, pero el vidrio es conductor de la luz. Y entonces ahí también se puede hacer lo mismo que estamos haciendo acá. Agarrar una guía de un determinado radio, aplicar en onda electromagnética y habrá el primer modo y los otros modos que se propagan. La diferencia fundamental es que ya no existe el modo 1,0. El primer modo que aparece es el 1,1 y es otro tipo de análisis que hay que hacer. Muy parecido a esto, pero las variables son diferentes. Ya no se puede, obviamente, aplicar nuestros sistemas de referencia que hemos utilizado ahora, sistema de referencia rectangular. ¿Sí? Lo apropiado es hacer el análisis de la fibra óptica con coordenadas polares o circulares, ¿sí? Pero la idea es la misma, se va a llegar a esta condición también. Pero el primer modo que aparece será uno, el segundo será otro, como en este caso. Habrá un primer modo, después habrá un segundo modo, habrá un tercer modo, en fin, iguales en guías. ¿Ya? Muy bien. Entonces, esto es lo que quería, aprovechando el resumen, entregar este concepto. Porque en los exámenes, ¿qué voy a preguntar? No sé si les he dicho, pero yo no pregunto teoría. No pregunto ni guía, no pregunto. Muy rara vez pregunto teoría. Muy, muy rara vez. Y cuando voy a preguntar teoría, aviso. Este examen voy a preguntar teoría. Muy bien. Entonces, esto que acabo de describir yo es básico para los problemas que se pueden hacer. ¿Qué problemas puede hacer en la guía de onda?
Bueno, quiero saber si esta guía es capaz de llevarme tal frecuencia o tal rango de frecuencias. ¿Está en conducción o no está en conducción? ¿Cuál es su frecuencia de corte? ¿Sí? ¿Cuál es la longitud de onda dentro de la guía? ¿Sí? ¿Cuál es su velocidad de fase para ese modo? En fin, siempre se vamos a hablar de si conduce o no conduce. ¿Sí? Si está en la condición de propagación o no. Incluso vamos a ver después, en las últimas presentaciones, que los fabricantes eso ya lo tienen definido. Como esto, para una determinada guía nos va a dar esto, entonces el fabricante que dimensiona su guía, conoce sus dimensiones, les da este rango de operación por un modo, este para otro modo, y les dice, yo les recomiendo que trabajen dentro de este rango. Eso ya está incluso hecho de esa manera. Pero nosotros en la parte teórica tenemos que avanzar un poquito más, ¿no? Muy bien. Entonces, y se pueden relacionar, obviamente, están relacionados ciertos modos, que aquí gráficamente es bueno verlo, pero obviamente hay una relación entre los modos que se propagan con las velocidades, obviamente, ¿no es cierto? Porque está su modo MN, fase, longitud, su frecuencia de corte. ¿Ya? Una forma gráfica de ver, digamos, estas variables sería esta, mire. Por ejemplo, se puede relacionar la velocidad de fase sobre la velocidad fuera de la guía, ¿no? Y lo mismo en longitud de onda de corte. Digamos, por una guía cuadrada serían estas, miren. Aquí están los modos. Como les dije, el primero que aparece, son los otros modos. Y miren, aquí está la relación B sobre B sub 0, que es lo mismo a estas dos variables. Estas no las conocemos. Estas son las que vamos a ver ahora. ¿Ya? Esta impedancia y esta impedancia. Estas dos impedancias lo vamos a definir ahora. ¿Ya? Entonces, aquí está esta relación de impedancias, que no la conocemos todavía, lo vamos a definir ahora, y los modos TMN. ¿Sí? Entonces, nos falta esa, en este caso, impedancia transversal relativa. ¿Ya? Bueno, eso es lo que vamos a hacer, entonces. Vamos a definir a esta impedancia, después vamos a definir esta, después vamos a volver a esta. Entonces, vamos a empezar a hablar de estas dos variables a partir de la presente. ¿No? Ya avanzamos. Ahí estaría, es el punto 4. Es el parámetro que se llama impedancia transversal. ¿Sí? ¿De dónde sale esta impedancia? De las ecuaciones genéricas que hemos tenido, ¿no? Al principio, de estas dos ecuaciones, de la 17 y la 18. Por definición, entonces, si nosotros dividimos la E sub Y sobre la HZ, esta sobre esta, todas estas variables desaparecen y aquí aparece y así se define. Pero hay otras fórmulas también para sacar esta misma impedancia transversal. ¿Sí? Una de esas fórmulas es esta. Entonces, la impedancia transversal depende, miren, de 2pi por F de la frecuencia. Este es el mu del material del dieléctrico y la constante de propagación. Pero si esto va a tener sentido cuando estoy en propagación, ¿no? Si voy a hablar de impedancia es si estoy en propagación. Y para cuando tenga propagación, esto tiene que ser imaginario, bien hemos dicho. Y entonces, en condiciones de propagación, esto se convierte en J beta. ¿Ya? Entonces, reemplazando este valor de acá, se va a ir este valor imaginario, nos va a quedar omega mu sobre beta. ¿Sí? Y entonces ya vamos a poder, esta también era otra fórmula que teníamos de la velocidad de fase, ya definida en la 34, nos van a aparecer ya las nuevas fórmulas que consideran esta impedancia transversal. Tenemos que obtener su fórmula, esta es una buena relación, pero si no tenemos esto sobre esto, no vamos a calcular esto nunca. Y sería bien definir esto en función de los parámetros que ya conocemos.
Eso es justamente lo que se va a hacer. Miren. Ahí estaría. Esta es la definición que está aquí, reemplazando esto. Y entonces, como esto es 2pi por f, y conocemos los valores de beta, ¿sí? Este valor de beta es el que está aquí, miren. Este valor de beta que está acá. Porque este omega es 2pi por f, ¿no? Entonces, este beta es este factor que ya hemos tenido. Y lo ordenamos, esto nos va a quedar, es una fórmula, pero que nos da, es una forma más viable para calcular esta impedancia transversal, porque esta que es la longitud de onda en el medio ilimitado, y esta es la longitud de onda de corte para un determinado modo, obviamente. Pero nos ha aparecido aquí esta, que es la impedancia ZD. Y es que es impedancia intrínseca del medio eléctrico, que llena la guía. Entonces, hay una impedancia intrínseca y hay una impedancia transversal. 2 tipos de impedancias. Están relacionadas las dos, ¿no? También se puede demostrar que esta impedancia intrínseca es directamente la raíz cuadrada de mu sobre e. ¿No es cierto? Entonces, podemos analizar esta impedancia intrínseca, ¿sí? Y después se puede calcular sus valores. Si tenemos el valor de este, podemos calcular este, porque esa era la idea, ¿no? Primero calcular cómo podemos obtener este valor, pero nos ha salido en función de esta, ¿sí? Entonces, si tenemos esta, podemos ya avanzar sobre esta variable. Y eso vamos a hacer, entonces, miren, especificando esto, ahí está. La impedancia intrínseca del medio eléctrico que llena el aire se obtiene de esto. Ahí está, ya está repetida la última ecuación. Ahora, este mu sobre E es ¿cuál es el dieléctrico que está dentro de la guía, ¿no? ¿Sí? Las guías, en su mayoría, tienen aire. Y si tiene otro dieléctrico, bueno, hay que calcularlo de esa manera, ¿ya? Entonces, para la condición mayoritaria de las guías, donde tienen aire en su interior, esa ZD ya es un parámetro ya conocido, ¿sí? Y esa es 376.7 ohmios. No se olviden que esta es impedancia sobre un número para que me dé impedancia, ¿no? ¿Está bien? Entonces, para el aire, el ZD tiene este valor. Esto ya está repetido, ¿no? La longitud de onda en el medio limitado y la longitud de onda de corte. Eso son variables que ya hemos conocido. Entonces, podemos ahora avanzar y relacionar con sus velocidades y se puede hacer la relación ahora ya entre la transversal y la intrínseca en función del lambda cero, pero también asociada a un determinado modo, ¿no? Está relacionando las variables anteriores, pero en forma de gráfico. Y este es el gráfico que sería, ¿eh? Fíjense que aquí está de nuevo, este es B sobre B0, la anterior, y ahora ya está la impedancia transversal y la impedancia intrínseca, y aquí está cómo se relacionan con los modos. Y aquí está la longitud de onda también. Bien. Muy bien. Entonces, si reemplazamos ya que este valor ya lo tenemos conocido, podemos volver a la fórmula de la, no está aquí, de esta, ¿no? De la transversal. Y nos va a quedar lo siguiente. Volvemos a la transversal ahora, ya que tenemos el valor de la ZD. Y ahí estaría, ¿eh? Aquí está la ZD, esta es la fórmula que teníamos, ahora tenemos este valor, lo reemplazamos 36.7. Y entonces ya tenemos una fórmula más práctica para calcular esa impedancia transversal. Esta se llama también impedancia característica del guía de A.
Esta sería, como les he dicho, una guía de onda tiene constante propagación, constante atenuación, constante desfase, igual que el cable coaxial o la línea bifilar. Pero esas líneas tenían algo que las caracterizaba y era su impedancia característica, ¿no? Y la impedancia característica de esas líneas de transmisión eran independientes de su longitud. Por eso es un parámetro intrínseco a la línea, ¿sí? Que dependía del material del conductor, del material del dieléctrico, de la forma física, y hemos tenido unas tablas para calcular su impedancia intrínseca. Bueno, para el caso de la guía, esta es su impedancia característica de la guía de onda. La impedancia transversal se le llama impedancia característica y tendría ese valor para el caso del aire. ¿Sí? Muy bien. Entonces, eso sería todo. Hemos visto esta nueva variable, pero hemos aprovechado ya para generalizar las fórmulas que hemos visto. ¿Ya? Muy bien, entonces, mañana jueves, la clase número 5, y el próximo miércoles es la clase 6 y ahí finalizamos guías, ¿no? Lo que nos falta ver ya más en la práctica, ¿no? Las ondas electromagnéticas, la propagación, las características de la fibra, las dimensiones de la fibra, las potencias que pueden tener no la fibra, sino las guías, ¿sí? En base a, a las dimensiones de la guía rectangular, hablar más en detalle sobre ya cómo se acomodan en la práctica, ¿no? Entonces esa parte nos falta, y nos falta ver también la potencia que soporta las guías en función de su dimensión, ¿ya? Y vamos a ver que la potencia está limitada por la altura, o sea, el lado menor. Eso nos falta ver. Muy bien, así quedamos. Entonces, el día jueves 7 de octubre, les voy a dar cómo va a ser el examen y les voy a dar, voy a analizar en función de sus laboratorios, estoy sacando de sus laboratorios los errores de concepto más fundamentales y ese día voy a hablar entonces sobre los laboratorios para subsanar los errores que se han cometido. Hay algunos que han hecho bien, pero hay algunos que no han agarrado el concepto. En los errores fundamentales también. Bueno, entonces nos vemos mañana para ver la clase número 5 y el otro laboratorio.